olvida. Fíjense que nosotros hemos hablado bastante sobre el inner join, ¿verdad? Y pero déjenme decirle que realmente el concepto es uso del join. Nosotros hemos mencionado junto con join la palabra inner. Eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y así pues lo pusimos en práctica, ¿verdad? Un día de estos, un día de la semana pasada, ¿verdad? Para el uso de algunas consultas. Y yo le decía, cuando usted quiere, por decir así, ¿verdad? Conectar dos tablas, usted tiene que utilizar el inner join para poder hacer esa conexión. Pero déjeme contarle que no es el único que nosotros podemos utilizar para poder conectar tabla. Permítanme, solo agrego un mensaje. Vale. Como le decía, no es el único que nosotros utilizamos para poder realizar la conexión de las tablas. Por eso es que acá dice uso de join, pero abajo dice inner, left y dice right. Entonces quiere decir que tenemos tres alternativas para que usted pueda hacer conexión con más de una tabla. Entonces, vamos a ver, bueno, a nivel conceptual, ¿verdad? El joint o los joints en SQL permiten combinar filas de dos o más tablas basándose en un campo común, entre ellos devolviendo datos diferentes en tablas. Cuando nos está diciendo que se basan en un dato en común, ¿cuál es el dato común, por ejemplo, que existe entre la tabla alumno y la tabla de notas? Un campo en común, ¿cuál sería? El código, teacher. Los códigos. Excelente, es el código. Entonces a eso se refiere, que para poder combinarse dentro de dos tablas, ¿verdad? O con dos tablas, tiene que existir un campo en común y ese es el código. Entonces, gracias a eso, pues nosotros podemos traer información de una tabla y también podemos extraer información de la otra tabla, ¿verdad? Así como lo hemos venido haciendo. Vaya, entonces, ¿cómo se trabajan estos joins? Los joins trabajan de la siguiente manera. Existen, como dice acá, tres tipos: inner join, left join y right join. O sea que los tres utilizan el join, pero antes de esa palabra, pues se establece, depende del tipo de relación que queremos hacer. Vale, como tenemos tres tipos de relación, vamos a ver en qué consiste la primera. La primera es la que nosotros habíamos utilizado, ¿verdad? En los ejercicios y es el famoso inner join. Si usted se fija, el concepto dice, selecciona todas las filas de las dos tablas. ¿Qué quiere decir? Que él verifica, por ejemplo, si yo consulto al alumno 4649, pero de esa consulta yo quiero saber el nombre, pero también quiero saber las notas, entonces, ¿qué va a hacer el inner join? El inner join se va a conectar tanto con la tabla de alumno y la tabla de nota. Vea, voy a hacer aquí unos pequeños, por decirlo así, ¿verdad? Apuntes, aquí los voy a hacer y, por ejemplo, aquí en la tabla 1, yo puedo decir que la tabla que voy a usar es la tabla de notas. Y en la tabla 2, puedo decir que la que voy a usar es la tabla de, la tabla de alumnos. Y ahí está, miren. Tengo la tabla de notas y tengo la tabla de alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a conectar estas dos tablas? Ustedes mismos me lo acaban de decir. Se conectan a través del código, ¿verdad? Entonces aquí, como conector, le vamos a colocar el código, ¿ya? Que casualmente en los dos campos se llaman, en las dos tablas, perdón, se llaman iguales. En la tabla de notas se llama código y en la tabla de alumnos se llama código. Pero el concepto dice, selecciona, dice, todas las filas de las dos tablas, de las dos columnas, perdón, siempre y cuando haya una coincidencia entre las columnas en ambas tablas.
¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo voy a consultar un dato que está en la otra tabla, tiene que, por decirlo así, ¿verdad? Existir. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en la tabla de notas tengo un campo llamado código del módulo, por decirlo así, ¿verdad? Y en la tabla de módulos también tengo un campo llamado código del módulo, porque esa es también otra relación. Perdón por la alarma que tengo ahorita que, espérenme, le voy a bajar. Le voy a bajar un poquito al sonido. Ahí está. Vamos a bajar. Y también esto. Va, ok. Va, yo les decía, voy a hacer el otro ejemplo. Siempre como ejemplo 1, la tabla de nota, ¿verdad? Y como ejemplo 2, la tabla de módulos. Vale. Por ejemplo, módulos. Ahí está. Voy a quitar esta de aquí. Voy a eliminar esta. Vamos a ver si la borramos. Esta y esta. Vale. Entonces, de igual forma de la tabla de notas y de la tabla de módulos, el código es la relación, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si en la tabla de notas yo tengo un módulo que se llama, por ejemplo, técnicas avanzadas de diseño, por ejemplo? Pero en la tabla de módulos no existe. ¿Será que existiría una relación entre las dos tablas? Solo dígame sí o no, o dígame, no sé, una de las tres. No sé. No sé, va, ok, va. No sé. Ok, va. Acá podemos nosotros tener una pista, mire. ¿Dónde la podemos tener? Va, voy a tomar aquí una línea. Y aquí dice siempre y cuando, ojo, siempre y cuando haya una coincidencia entre las columnas en ambas tablas. ¿Qué significa? Que para que este tipo de relación, se pueda dar, vean, ¿qué debe de haber? Una coincidencia entre las columnas en ambas tablas. O sea que si en la tabla de notas existe algo, por ejemplo, el nombre de un módulo o el código, por decirlo así, porque ahí no están los nombres, sino que el código de un módulo que en la tabla de módulos no existe, entonces nunca me va a devolver un resultado. Porque él va a tratar de buscar datos en una tabla y en esa tabla ese dato no existe. Entonces, de esa forma, pues funciona el inner join. Él verifica que lo que yo estoy relacionando y al mismo tiempo que lo que yo estoy buscando tiene que existir en ambas tablas de la misma manera. Veamos el ejemplo. Vamos un poquito más abajo. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? De cómo se usa. Select, nombre, columna. Perdón, ahí creo que por la presentación me lo tapó, por el tamaño de la fuente. Nombre, columna, from tabla 1, inner join tabla 2, on tabla, nombre, columna, igual a tabla 2, nombre, columna. Vea, pero me voy a ir un poquito más abajo. Miren, en el caso de la tabla de clientes. Veamos la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Me fui un poquito más abajo para ver el ejemplo. Si usted se fija en la tabla de clientes, ojo, existe un campo llamado cliente ID, existe un campo llamado nombre cliente y existe un campo llamado contacto. Y en la tabla de pedidos existe un campo llamado pedido ID, existe un campo llamado cliente ID y existe un campo llamado factura. La tabla de pedidos, ¿cuál es el campo que se está repitiendo de la tabla de clientes?
La cantidad de clientes podría ser. No, el nombre del campo que se está repitiendo. El Cliente cliente ID. ID. Cliente ID. Cliente ID. Cliente ID, así es, vea, observe bien. Aquí está, mire, la tabla clientes tiene un campo llamada cliente ID y la tabla pedidos para poder relacionarse con la tabla de arriba tiene un campo llamado cliente ID. O sea, con ese está súper bien. Está súper bien. Pero cuando yo hago una relación con inner join, por decirlo así, si usted se fija, aquí existe 1, 2, 3 y 4. Y aquí existe 4, 2, 3 y 4. ¿Ya se fijó? ¿Cuál es el ID que no existe? El número 1. Uno, teacher. Así es. En la tabla pedidos, el número 1 no está registrado. ¿Qué significa? Que cuando yo hago una consulta, utilizando inner join, mire, aquí yo estoy haciendo la consulta. En la siguiente dice, sentencia SQL devolverá, dice, todos los clientes con pedidos. Entonces viene usted y dice, bueno, tengo que hacer una consulta para verificar todos aquellos clientes. Uy, perdón, que me pareció eso. Espérenme que esto no. Vale, ok. Vale, dice, devolverá a todos los clientes con pedidos. Entonces viene usted y dice, select cliente.nombre, cliente, que es el campo del cliente, nombre cliente, pedido.pedido ID. Y en el origen, usted está relacionando clientes con pedidos, utilizando el inner join. Ese es el que usted está utilizando. Por lo tanto, para poderse relacionar, decía el concepto, tiene que existir un campo en común. Y lo tenemos, vea. En clientes tenemos cliente ID y en pedidos tenemos también cliente ID. Y usted viene y los ordena por el nombre de los clientes para que le aparezca la consulta ordenada. Entonces, ya teniendo eso, como resultado me aparece Eve, Tercer, Lidia, Sofía, Mariona y Sofía Mariona. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dónde está? ¿Por qué 2 veces se repite Sofía? ¿Por qué 2 veces se repite Sofía? Si al final siempre teníamos, en ambas tablas existen 4 registros. Mire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero en el resultado, cuando yo hago la consulta y relaciono la tabla, me aparece 1, 2, 3, 4, pero una persona aparece repetida. ¿Alguien puede decir por qué? Porque hizo 2 pedidos y los contó separados, o por qué será, teacher. Podría ser. Excelente, así es, Paula. Y ella hizo 2 pedidos. Por lo tanto, ella existe en la tabla de cliente 2 veces. Mire, existe 2 veces ella. Y tiene diferente número, el ID del pedido lo tiene diferente. ¿Por qué? Porque como dice Paola, hizo 2 compras. Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué Marco no aparece? Marco no aparece, mire. Como dice la canción, vea, Marco se ha marchado. No, Marco no aparece, ¿ya vio? ¿Por qué no aparece Marco? Podría ser porque no hizo ninguna compra. Excelente, porque él no hizo compra, por lo tanto, él no se encuentra en la tabla pedidos. Y para que Marcos aparezca, él tendría que estar en las 2 tablas. Así es, eso es la relación de inner join. El resultado va a ser basándose en que los datos tienen que existir tanto en la primera tabla que estoy relacionando junto con la segunda tabla. O sea, en los 2 tiene que existir.
no existe la misma información en las tablas, ¿verdad? Sino que por lo menos el ID tiene que existir en ambas tablas, ¿verdad? No sé si se comprende o si tienen alguna pregunta. No, teacher, está bien. Ok, ok. Vale, voy con el siguiente, porque son 3. Va, el tercero, observe bien. Mire aquí, en el primero, la parte de en medio es la que está de celeste. En el segundo, que es el left joint, ¿verdad? Que usted está viendo en pantalla, dice que mantiene todas las filas de la tabla izquierda, que es la tabla número 1, y las filas de la tabla derecha se mostrarán si hay una condición con las de la izquierda. Ojo, ¿qué significa? Que en el left join la prioridad es la tabla que yo coloco después del from, que es la primera tabla, ¿verdad? Cuando usted hace la estructura, usted dice from y el nombre de la tabla. Entonces, esa tabla que usted coloca después del from se convierte en la tabla que está del lado izquierdo. Por lo tanto, si yo aplico el left join, la que va a tener mayor importancia va a ser la que está en esa ubicación, ¿verdad? Esa es prácticamente la tabla. Ahora bien, las filas de la tabla de la derecha, o sea, de la que coloco después, se mostrarán si hay una coincidencia con las de la izquierda. Ojo, aquí hay una nota, dice, si existen valores en la izquierda, pero no en la tabla de la derecha, esta mostrará null. Si existen valores en la tabla izquierda, que sería esta, la tabla 1, pero no en la tabla de la derecha, esta mostrará null. Quiere decir que cuando un dato existe en una tabla y en la otra no, y yo utilizo left join, él lo que hace es devolverme null. No como en el inner, vea que en el inner simplemente no aparecen. Pero acá en el left join, él sí lo muestra, pero lo muestra con un valor null. Va, veamos un ejemplo. Aquí dice select nombre columna from tabla 1, left join, tabla 2, on y lo mismo, vea, siempre existe un valor que coinciden. Por ejemplo, tabla 1 punto nombre columna igual a tabla 2 punto nombre columna. Permítanme un momento, chicos. Vaya, continuemos. Vale, entonces, como le decía, veamos ahora el ejemplo. Vea. Si usted se fija, casi es la misma estructura en el select. Lo único que cambia es que en lugar de decir inner, ahora dice left. Vea, vámonos ahora a los ejemplos. Nos vamos a desplazar y nos vamos a ir a el segundo ejemplo. Aquí está, miren. Ahora dice, tomando de nuevo, dice, la tabla de clientes y pedidos, dice, ahora, dice, se debe mostrar todos los clientes y cualquier pedido encargado. ¿Qué me están pidiendo aquí? Me están pidiendo, muéstrenme el listado de los clientes. Eso me están pidiendo. Y también muéstrenme los que han encargado pedidos. ¿Qué significa? Que cuando yo hago la consulta, hago la misma estructura. Miren, select cliente, punto nombre cliente, que es el que voy a mostrar, y voy a mostrar pedidos, punto pedido ID. Esos son los dos campos que yo voy a ver en pantalla. Luego, en el from, usted le dice clientes, que es la primera tabla, que significa que esta tabla se encuentra al lado izquierdo. Left join, pedidos, que es la segunda tabla, y luego los relaciona con el campo en común. Clientes.cliente ID igual a pedidos.cliente ID. Y de igual forma los ordena con el nombre del cliente. Ahora observe, hay una diferencia con respecto al anterior. En el resultado del inner join me aparecen 4 registros y 2 repetidos.
Y en el resultado del left join me aparecen 5 registros y me aparecen 2 repetidos. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O alguna idea que tenga? ¿Alguna idea? No, Yo pienso que como en esta tabla le está pidiendo que muestre todos los clientes y cualquier pedido que ellos hayan hecho, dice, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, la cliente Sofía Mariona hizo 2 pedidos que siempre salen. Y Ujú. también menciona el de Marco Lambert, que él no hizo ninguno, ¿verdad? Pero siempre pide que salgan cualquier pedido que hayan hecho. Eso es lo que yo entiendo. Ok, muy bien, va, tiene razón, porque están pidiendo, muéstrame los nombres de los clientes, no importa si no han pedido, pero también muéstrame los que sí han pedido. Entonces, por lo tanto, como dice por ahí, ¿verdad? Marco, él no hizo ningún pedido, pero ya se fijó qué le apareció en el área de pedidos, donde está el pedido ID. ¿Aparece el valor? ¿Qué valor aparece? ¿Qué valor observa usted de lejos? eh, Null, así es. Ahora, ¿por qué dice null? Porque el concepto decía, si un dato no existe en la tabla, dice, el valor que le va a asignar va a ser null. En el caso de hacer uso del left join. Eso es bien importante. Acuérdese que el left join, esa es la característica, que él le da mayor importancia a la tabla que está al lado izquierdo y va a tomar en cuenta de lo que yo le pida de la tabla que se encuentra al lado derecho. Es una forma de decirlo, vea. Pero tiene razón, vea, aquí están los pedidos de Ivy, de Lady, de Sofía, vea, ahí están los 2 pedidos que ella hizo, pero Marco no hizo pedido, no hizo ningún pedido. Pero ¿qué pasa? Él es un cliente y aparece en la tabla de clientes. Por lo tanto, yo quiero ver el cliente, aunque no tenga pedido. Pero ¿qué significa? Que en el área de pedidos, como él no hizo ninguno, como resultado le va a devolver nulo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver que el concepto sí pega con el ejemplo. No sé si hay preguntas o se entiende. Ninguna, señor. Ok, ok. Ahorita Sí, se creo que... entiende. Ok, gracias. Gracias por indicar. Vamos con la última antes de pasar a la parte de los ejercicios, vean, ya con los datos que nosotros tenemos. Fíjense que aquí dice right join, por ejemplo. Dice que right join es igual que left join, o sea que trabajan en la misma sintonía, pero con la diferencia que lo hacen viceversa, por decirlo así, o lo que nosotros decimos de revés. Ahora dice, se mantienen todas las filas de la tabla de la derecha. ¿Cuál sería ahora la tabla de la derecha? La tabla número 2. Y las filas de la tabla de la izquierda mostrarán si hay una coincidencia con las de la derecha. Y de igual manera, vea, si existen valores en la tabla derecha, pero no en la tabla izquierda, esta mostrará nulo. O sea que va a tener el mismo efecto, pero con la tabla que se encuentra como segunda. ¿Qué quiere decir? Si vemos el ejemplo nos muestra de igual forma from, tabla 1, y luego en lugar de left se coloca como right join. Y luego tabla 2, que la tabla 2 sería la tabla del lado derecho. Vámonos a los ejemplos. Vámonos a la última lámina. Dice, tomando el ejemplo dice, de clientes y pedidos, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior.
pero cambiando left por right. Entonces, tenemos la misma estructura, select pedido, pedido ID y clientes.nombre cliente. Solo cambiamos la posición de dónde va a aparecer los campos. Vean. From clientes, ¿qué sería? Sería la tabla que está al lado izquierdo. Right, luego right joint y luego pedidos. Pedidos sería la tabla que está al lado derecho. Y de igual forma, miren, mantienen la misma relación. Clientes.cliente ID y pedidos.cliente ID. Y ordenados por, en este caso, cambió y se ordenaron por los pedidos. Ahora bien, observe. En este caso, como la prioridad, ojo, la prioridad es la tabla de la derecha. ¿Cuál es la tabla de la derecha? Pedidos. Y, por lo tanto, como ella es la prioridad, en pedidos solo existen estos datos. Por lo tanto, los resultados van a ser estos datos, ¿verdad? Y como no tengo un dato en pedidos que no exista aquí, por eso es que no tengo ninguna respuesta con null. Por eso. Pero si yo tuviese, digamos, un pedido y ese pedido no tuviera nombre de cliente, entonces aquí apareciera, por ejemplo, digamos, pedido 2 y aquí apareciera null. ¿Vea? Porque digamos que hubo un pedido que no le asignaron nombre de cliente. Entonces, si fuese ese el caso, así aparecería, ¿verdad? Ahorita porque como no tenemos ningún caso de eso, ¿verdad? Por eso es que yo le puse ahí el caso. Pero de caso contrario, solo aparecerían estos datos porque son los únicos datos que existen en la tabla de pedidos. ¿Se comprende? ¿O tienen alguna consulta con referente a esto? Ya la vamos a poner en práctica, para ver si se comprendió completamente. Pero antes de eso, no sé si hay preguntas. No, señor, ¿Está, ninguna. ¿Está todo claro como la horchata? Sí, vea. Va, vamos a hacer la Sí, señor. conexión. Va, excelente. Vamos a hacer ahorita la conexión. Permítanme. Les voy a compartir la pantalla del NICAD. Va, ahí está. Va, la conexión que voy a hacer ahorita va a ser a la base de datos de Internet. Así que ustedes ya la tienen. Vea, le vamos a colocar ahí. Bueno, ya nos quedan 10 minutos. Si en algún caso se cortara, vamos a conectarnos unos minutitos más, nada más para complementar la clase. ¿Verdad? Voy a colocar ahorita base BD-internet. Acuérdense que si usted tiene acceso a internet, ¿verdad? Usted puede conectarse acá, pero si no, usted se va a conectar a localhost, así como está, solo le cambia el nombre, ¿verdad? Y le coloca en vez de base de datos internet, le coloca base de datos local. Pero como usted en su casa ya tiene las conexiones, vea, solo actívelas. Yo porque aquí en la compu no la tengo, en esta que estoy usando ahorita. Bueno, como me voy a conectar al internet, 200.89.87.165. En este caso sería alumnos. Uy, perdón. Alumnos. Ahí estamos. Y creo que era soy en minúscula. TDS en mayúscula y 2021, si no me equivoco. Text connection. Conexión exitosa y ok. Va, entonces ya tenemos la conexión, la vamos a activar y vamos a activar alumnos prácticos. ¿Ya? Va, entonces ya con esto pues me voy a la parte de las consultas, nueva consulta y voy a aumentar el tamaño. Va, de igual forma nosotros ya habíamos hecho, habíamos practicado con select, ¿verdad? From y el where para poder filtrar. Vale, pero ahorita no vamos a filtrar así tanto. Entonces voy a consultar de la tabla de notas. Voy a consultar, por ejemplo, el código del módulo. Vamos a poner nota, punto,
CMOD, mire, pero la voy a relacionar con la tabla de módulos para poder ver la descripción de los módulos. Entonces usted viene y dice inner join. Voy a hacer el ejemplo primero de inner join, módulos, y la relación sería ont nota.cmod igual a módulos.cmod. Esa sería prácticamente la relación. Ahora bien, ¿qué voy a obtener de la tabla de módulos? Voy a obtener el nombre de los módulos. Por lo tanto, módulos punto, descripción. Ahí está. Punto descripción. Y tengo punto description. Cualquiera de los dos me puede ser útil. Vale, si yo en este momento lo ejecuto, vale, él como resultado me da 185.689 registros. Ahí está, mira. Y ahí tengo todos. ¿Repetidos? Sí. Vale, vamos a hacer que no se repitan. Vamos a ver. Vamos a decirle, para que no se repita, aquí tendríamos que decir, bueno, no vamos a hacer que se repita, lo vamos a dejar tal cual. Ahí tenemos Word, tenemos, por ejemplo, Mante 2, tenemos animaciones web, Windows lo tenemos un montón de veces, ni modo, ¿verdad? Pero si usted se fija, aparece todo, tanto la columna CMOD como la columna Description. Si yo voy bajando despacio, así solamente a grosso modo, puedo ver que tanto la columna de código como la columna de descripción, todas están llenas. Miren, están llenas completamente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque es inner join. ¿Qué hace inner join? Verificar que tanto en esta como en esta obtengan los mismos cantidad de la columna, perdón, la columna contenga los datos tanto de módulos como de notas para poderlos mostrar. Pero ¿qué pasa si en lugar de inner, vamos a hacer la prueba ahorita, yo le coloco left y le digo room? Se recuerda que hay 185.685 registros. Aquí están. Vamos a ver cuántos registros nos devuelve al hacer el cambio. Vamos a ver si se mantiene o vamos a ver si disminuye. Vale. Mire. ¿Qué observa ahora? ¿Hay una diferencia entre la primera consulta versus la segunda? Sí, señor. Ok, ¿dónde observa el cambio? En algunas dice null, Ok, tanto en CMOD como en description. excelente. En este caso significa que en esta tabla hay ciertos datos que quedan en null. Por lo tanto, ¿verdad? En descripción, al encontrar un valor con null, también como resultado me va a devolver null. ¿Vea por qué? Porque no coincide. Ahora me voy a ir un poquito más abajo, más abajo. Por el momento, pues todos los registros, los demás que están ahí, se mantienen. Mire, pero anteriormente esos valores con null no me los devolví. Pero ahora sí, ya me los devuelve, ¿verdad? Pero me los devuelve al inicio. Voy a ir un poquito más abajo y ahí está. Mire, estamos bien con respecto a eso. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si en este caso yo le digo right, también me devolvería null. ¿Por qué? Porque en la tabla de módulos también existe, bueno, vamos a ver, vea. Esta tiene 185.695. Vamos a ver si hace un cambio. Right join, 695. Vaya, mire esta. Tiene 185.703. Y ya no me aparecieron los null. Mire.
Vamos a irnos más abajo, a ver si hay un null por algún lado. Mire, ¿ya se fijó? Va, aquí, mire. A partir de aquí, para abajo, hay códigos que no existen. Pero en la tabla de descripción sí hay ciertos registros que estaban ahí, pero no hay códigos de esos registros en la tabla de notas. Por lo tanto, ahorita como la tabla módulos es la que se encuentra al lado derecho, esa es la tabla que tiene mayor prioridad. Y por eso es que me aparecen aquellos datos que él tiene y que la tabla de notas no tiene. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, señor. Va, Sí. excelente, excelente. Va, ahora vamos a complementar un poquito la consulta. Va, ¿qué pasa si yo le digo, mire, quiero que me devuelva el listado de módulos que sean activos? No importa si ya los impartieron durante estos meses, simplemente quiero saber aquellos que están activos. Por lo tanto, todo módulo nuevo no es ingresado a la tabla de notas, ¿verdad que no? Sino que todo módulo nuevo es ingresado a la tabla de módulos. Pero también quiero ver si hay alguno de esos que no los han impartido. Por lo tanto, necesito también ver las notas. ¿Por qué? Porque en la tabla de notas existen todos aquellos módulos que ya están cursados. Que algún alumno, más de algún alumno, más de algún grupo, ya lo cursó. Entonces, por ende, tengo que hacer las dos relaciones. Vea, tengo que relacionar la tabla de notas versus la tabla de módulos. ¿Se comprende lo que quiero? ¿O lo vuelvo a repetir? Vuélvelo a repetir, Miss, por favor. Vaya, excelente. Vaya, pero fíjense que ya se me va a terminar el tiempo. Me voy a detener ahorita